En la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Muy buenos días a todos. Después de esta parada de vacaciones que hemos tenido aprovechando la fiesta navideña, y ante todo desearles un muy feliz año 2023. Es un tiempo donde debemos aprovechar para resetear nuestra vida. Repensamos, como siempre, las cosas que quizá hemos hecho y que deberíamos o nos gustaría mejorar, y también otras muchas que debemos de seguir potenciando y tenemos que seguir promoviendo, como es el caso de la salud, en este caso en el entorno de las personas con edad, con lo que se llama adulto mayor, y que no viene a ser otra cosa diferente al envejecimiento activo. En esta línea terminamos el año ya hablando de cierto tipo de patologías serias, demitificando un poquito aquellos problemas de memoria que tantas veces nos han asustado o nos han preocupado y que queríamos tratar de una forma cercana y sobre todo comprensible a todas aquellas personas que nos están escuchando normalmente en el programa de Radio Abarán Lecciones Mayores. Siguiendo esa línea, creo que es importante aprovechar, como digo, este inicio de año para hablar no solamente de salud, que también vamos a hablarlo, sino de otras cuestiones que en otras ocasiones también hemos hablado. Llegado a primeros de enero como estamos, es importante recordar que ya se supone que hemos tenido que tener una subida en nuestras pensiones, sobre todo las de carácter no contributivo. Es algo que se esperaba como agua de mayo y que no siempre fue bien entendido por la sociedad en general. O así es la sensación que nos da a veces de cómo se le puede llegar a vender a la sociedad en general, hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es malo el que a las personas, al adulto mayor, se le suba la pensión, se revalorice la pensión en función del índice de precios al consumo, muy conocido en los medios de comunicación como IPC. Ese IPC terminó el año, bueno, no tan elevado como en otros momentos del año 2022, más o menos en un 6 y pico %, y hace que las pensiones al final se revaloricen en torno a un 8% aproximadamente. Esto hay que cogerlo, como siempre, con la prudencia que merece un tema tan complicado como son los distintos baremos de pensiones, como son los distintos regímenes de pensiones que hay en nuestro país. Por lo tanto, no es lo mismo la subida de una pensión no contributiva que una contributiva, y dentro de ello hay diferentes baremos y diferentes tramos. Pero sí es interesante el considerar que en cierto medio de comunicación se aventura de que se va a producir un incremento de pensión no contributiva de un 15%, que es casi el doble de lo que se decía que tiene que subir el IPC. Realmente no se va a subir un 15%, sino que se va a mantener esa ayuda que el gobierno le estaba dando en la capacidad adquisitiva de los beneficiarios de una pensión no contributiva de un 15% durante este año 2022, se va a prorrogar también durante el año 2023, o al menos eso es lo que nos han dicho, ¿no? Y que no tenemos por qué dudarlo. Por eso, para no equivocarse, no la subida de que tenga una pensión no contributiva no será de ese 15% más el 8 y pico %. No va a ser eso, será mantenerse en el 15%, que ya decimos que es casi el doble de esa subida general que se iba a hacer. Dicho esto, lo más sensato es recomendarles que ante cualquier duda acudan a la oficina municipal de seguridad social, o bien a la más cercana del entorno que nos rodea, ¿no? Para poder llegar y explicar su caso y que le digan concretamente cuál va a ser esa subida, a qué va a afectar y cómo va a experimentarlo el bolsillo de cada uno de ustedes a lo largo del año 2023. Pero sobre todo, para cerrar un poco esta noticia, que no tenga ningún tipo de problema a la hora de hablar de su pensión. Para nada. Venimos de un momento histórico de nuestro país, ¿no? Veníamos, ya hace 23 años que hemos pasado el siglo XX, un siglo XX que fue muy complejo en nuestro país. Yo ya nací al final de ese periodo tan complejo. Todavía nací
cuando vivíamos en una dictadura y no la llegué a vivir en mis carnes. Ustedes sí, la mayoría de ustedes sí. Y en ese periodo de transición se consiguieron muchas cosas, por supuesto, pero parece que últimamente a la gente se le olvida que la pensión que reciben los mayores, como cualquier otro beneficiario, otro trabajador que haya pasado ya al periodo de jubilación, es esa contribución que hace el Estado por aquellas personas que han contribuido de una u otra manera al mantenimiento de ese Estado, es decir, de nuestro país, durante tantos y tantos años. Me produce a veces cierto tipo de urticaria, ¿no? Cuando en medios de comunicación suelen lanzarse noticias que se proclaman justo cuando se habla de la revalorización de las pensiones y justo después o antes hablan de las cifras de paro juvenil, cuando parece que es que unos reciben más dinero que otros o que uno les quitan el dinero a otros, y eso no debería ser así. Los medios de comunicación buscando, entiendo, no todos, pero algunos buscando esa portada o buscando ese impacto de la gente, pues creo que lo que consiguen es el efecto contrario, que es el rechazo de un sector de la población por otros, por los mismos medios económicos, cuando realmente, por muy mal que vayan las cosas de una manera o de la otra, por la economía mundial, creo que hoy por hoy no están en peligro ni las pensiones ni los subsidios, ni de una manera ni de la otra. Bien, dicho esto, y creo que es una buena noticia empezar el año sabiendo que revalorizan nuestras pensiones, sus pensiones, me gustaría pues dedicar este programa también a decir que por fin el propio Estado, a través de la agencia tributaria, reconoce y asume que sí, que efectivamente, que la digitalización está muy bien para muchas cosas, para muchos procesos, pero no para todo el mundo. Por eso, hace unas semanas, o un par de semanas, se hacía público la intención por parte del Ministerio de Hacienda y a través de la agencia tributaria de establecer de nuevo, es decir, volver otra vez a establecer citas presenciales e incluso telefónicas para todas aquellas personas, sobre todo mayores, que haciéndose como nos hacemos todos un lío con ese acceso digital al portal de la agencia tributaria, necesitan que se les aclaren los procesos o necesitan que les orienten de una manera mucho más presencial, mucho más directa. Esto no significa que se diga que los mayores son más torpes o que tienen menos capacidad de hacer frente al progreso, ni mucho menos. Yo creo que eso nunca creo que debe de salir, ¿no? Porque creo que no es cierto. Hemos conocido casos de estafas de bancos y de cajas a personas mayores, literalmente, estafas en blanco. Y cuando digo estafas en blanco es cuando va un mayor a sacar dinero y te encuentras con que no sabe utilizar la tarjeta, porque, bueno, el otro día en el cajero yo mismo le decía a un buen amigo, madre mía, el electro del hospital tiene menos botones y pantallas que un cajero automático de un banco, de cualquier entidad bancaria. Eso entiendo que si para mí en un momento determinado te cuesta trabajo orientarte, ya no sabes muy bien ni dónde tienes que meter la tarjeta, para una persona que ha estado acostumbrado siempre a ir con su propia cartilla y su propia tarjeta, a conocer de cara a cara y a hablar de cara a cara con el empleado bancario para poder decirle en la pantalla qué es lo que tiene y lo que no tiene y cómo quiere gastarlo, entiendo que pueda llegar a ser agotador. Pero insisto, por mucho que otros quieran hacer pensar otra cosa, eso no significa que el mayor está ni desfasado ni está por detrás de los tiempos. Son los tiempos los que orientan los procesos y se aprovechan del progreso pues para poder pescar en río revuelto, ni más ni menos. Y ahí tenemos de ejemplo la agencia tributaria, que realmente entiende que muchos de sus procesos online, es decir, los procesos que se hacen vía internet, son demasiado farragosos para cualquiera. Reconocen que no solamente para mayores y que van a volver a establecer las citas presenciales y en cualquier caso cita telefónica si no fuese posible en ese momento. Dicho esto, insisto, es bueno, llegados ahora en el mes de enero, en el 2023, volver a hacer un repaso sobre aquello que hablamos nosotros de los nuevos propósitos. Cuando llega Nochevieja, ¿no? Y te pones con las uvas y empiezas a dar gracias por todo, y al mismo tiempo también cuando intentas por todos los medios establecerte metas para cumplirlas en el año que entra, a veces cometemos errores sin darnos cuenta. Cometemos errores
Algunos sin darnos cuenta, insisto, y otros a pesar de darnos cuenta. ¿Y por qué le digo esto? Le digo esto porque, claro, aquí al final llega lo de siempre. Voy a perder peso, voy a hacer un poco de ejercicio, voy a intentar... A ver, bueno, hay que ser prudente. Cuando hablamos ya de adulto mayor, cuando hablamos de persona mayor, creo que es bueno tener en cuenta una serie de factores. Por eso vamos a intentar detallar más o menos, a grosso modo, qué cosas son, qué errores son los más frecuentes que cometemos cuando llega este nuevo momento de nuevos propósitos y cómo podemos hacerle frente en un año que entra, sobre todo para que no sea perjudicial a nuestra salud. El principal es el que tiene que ver con la alimentación y la nutrición. Claro, salimos de un periodo de excesos, como suele ser la Navidad. Sí, todos hablamos de que este año hemos comprado menos, de que, que tampoco hemos quitado lo que no es necesario, pero no podemos dejar de admitir que es un tiempo donde aprovechamos también con la excusa de que es un tiempo de excesos, pues para excedernos. La mayor parte, no se den todos por aludidos, pero sí muchos de los que nos están escuchando. Claro, ante ese momento, esos remordimientos que nos dan luego, llegado al final de la Navidad, nos hace pensar en perder esos kilos que he ganado probablemente durante el periodo de vacaciones, el periodo de Navidad, y probablemente que se suman a los que ya se habían ganado de más durante el resto del año. Bien, cuando decimos eso hay que tener mucho cuidado. Y aquí es donde hablamos de tener mucha precaución. Cualquier dieta restrictiva que vaya destinada a perder peso debe estar correctamente, adecuadamente supervisada por un profesional sanitario al efecto, que suele ser, si vamos por parte de la Seguridad Social, nuestro médico o enfermera del centro de salud que nos corresponda, que están capacitados para las recomendaciones nutricionales más elementales y más precisas, o también por la profesional sanitaria como es la dietista, la nutricionista, que también nos va a orientar perfectamente bien. Hombre, salvando cierto tipo de cosas concretas, ¿no? Es decir, enfermedades muy concretas que tendría que verlo algún especialista tipo endocrino. Pero a modo general, en la población en general, son los 3 profesionales que le van a orientar de una forma más que correcta y de una forma segura, porque ellos conocerán sus antecedentes, conocerán las patologías y sabrán muy bien lo que es correcto y no es correcto. Por eso, la primera recomendación es: si piensan hacer algún tipo de dieta o restricción calórica pensando en perder peso, acudan a su profesional de referencia en el centro de salud, que seguro que le estará encantado de ayudarles. Primero. Segundo, deben de tener mucho cuidado todas aquellas personas que tienen algún tipo de patología de base cuyo control esté relacionado con la dieta. Por ejemplo, las personas con diabetes, las personas con hipertensión arterial y, como no, las personas con algún tipo de dislipemia, como puede ser el colesterol alto o los triglicéridos altos, entre otras patologías. Claro, eso hay que hacerlo con mucho cuidado, mucho cuidado y, como insisto, con mucho control. ¿Qué ocurre? Bueno, conforme pasan los años, las personas vamos asumiendo más que la imagen que vemos en el espejo es la imagen real, no es una imagen distorsionada de la realidad. No nos gusta a veces vernos en el espejo conforme pasan los años, porque nuestro cuerpo, ese con el que estábamos más o menos en paz durante nuestra época más madura, ¿no? más de adulto, no mayor, ha cambiado. Pero tenemos que empezar a asumir que esos cambios son lógicos, normales y adecuados con la edad. Uno de los cambios más importantes es, por ejemplo, la redistribución de la grasa corporal. A partir de los 35-40 años hay una redistribución de grasa corporal, de tal forma que, por ejemplo, en el caso de los hombres se va depositando más esa grasa en la zona abdominal, ¿de acuerdo? Zona lumbar, de manera que, bueno, que no es que sea normal que tengan barriga los señores, sino que en un momento determinado esa aparición de esa grasa, aunque es un factor a tener en cuenta, es propia muchas de las veces por la edad, a pesar de tener un control metabólico y nutricional adecuado. En el caso de las señoras, muchas de las veces tiene incluso más repercusión estética. ¿Por qué? Porque esa grasa que gana peso
en relación al músculo, tanto en el hombre como en la mujer, van perdiendo un poco más de músculo, de materia magra se llama, en beneficio de la materia grasa, de la grasa corporal. Se va acumulando también parte del abdomen, como es lógico, también en los glúteos, en las caderas y en la cara exterior y alta de los muslos. Eso, lógicamente, cambia nuestra configuración corporal y nos hace vernos diferentes en el espejo. Pero recuerden que una cosa es la estética y otra cosa es lo saludable. Claro, insisto, ser diabético, hipertenso y querer hacer una dieta a costa de mi salud porque quiero perder unos kilos pensando que perdiendo esos kilos voy a coger y voy a tener mejor aspecto en el espejo, no es algo saludable, no es algo que se pueda hacer solo. Es algo que debe estar acompañado por expertos sanitarios y personas que le puedan asesorar en muchos más aspectos que la restricción calórica. Dicho esto, recordamos, como recomendación, hay que comer de forma equilibrada. Recuerden que la mitad de nuestra dieta, la mitad de lo que tenemos que comer, son hidratos de carbono. La restricción de los hidratos es peligrosa, sobre todo por esas dietas milagro que vemos muchas veces de una forma muy peligrosa, insisto, en revistas de difusión general. La persona tiene que comer un 30% de grasa. Es decir, de grasas que son, a ser posible, poliinsaturadas, monoinsaturadas, que son grasas saludables. Son las que en un momento determinado el famoso HDL, el colesterol bueno, que las grasas son necesarias para nuestro cuerpo. Las paredes de nuestras células están hechas de colesterol y la grasa es una fuente de energía para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Por lo tanto, cuidado también con restringir esa grasa, porque una cosa es comer en exceso y otra cosa es comer lo necesario. Insisto, 50-60% de hidrato de carbono, unos 30% de lípido, de grasa, y hablaríamos de un 15% de proteínas, que también tenemos que tenerlas en cuenta. Las proteínas que son tan necesarias para recuperar los tejidos de nuestro organismo, sobre todo cuando se van desgastando, y que son tan importantes en la época ya de adulto mayor, del envejecimiento, para poder mantener el recambio de esas células que se van gastando. Y proteínas que se consiguen en los dos sitios, se consiguen lógicamente tanto en la parte de vegetal como en la parte de carne, ¿no? Ya sea de pescado, ya sea de animal. Luego estaría la parte de sales minerales, ¿no? Que suelen estar muchas de las veces, bueno, disueltas en otro tipo de alimentos. No hay alimentos, hay pocos alimentos que son puros de un grupo nutricional u otro, pero bueno, también tenemos que tenerlo en cuenta. La restricción, por ejemplo, de la sal, salvo que no sea un problema que esté relacionado a nivel cardíaco o de otro tipo y que el médico haya restringido el consumo de sal de una forma muy concreta, no debe hacerse. O sea, se come la sal normal, la pizquita de sal que le suelo poner siempre a la comida. Otra cosa son los que le gusta la comida con mucha sal, pero insisto, una cosa es el gusto o la preferencia, otra cosa es lo saludable. Eso hay que tenerlo en cuenta y decírselo a nuestro médico cuando vayamos a verlo, para lo que tengamos que verlo, para que él también lo tenga en cuenta a la hora de recomendaciones adecuadas a nivel nutricional. Además de eso, importantísimo, la fibra y la hidratación. La fibra es fundamental, tanto la soluble como la insoluble. Hay fibra que muchas veces, bueno, no sabemos muy bien, ¿no?, de dónde conseguirla. Todos los vegetales que sabemos, por ejemplo, lechuga, apio, es decir, que tienen una gran, que se ve, ¿no?, esa fibra, nos va a ayudar mucho a nuestro peristaltismo, movimiento intestinal, va a prevenir muchas situaciones de estreñimiento, junto con una buena hidratación. ¿Cuánto nos tenemos que hidratar? Bueno, este es uno de los grandes problemas que tienen nuestros queridísimos compañeros seres humanos, que no nos gusta, conforme pasan los años, cada vez nos gusta beber menos agua. Nos sabe mal. La sed en algunas personas empieza a abolirse, empieza a desaparecer la sensación de sed y eso es muy peligroso. Muy peligroso porque una cosa es tener sed y otra cosa es que el cuerpo deje de tener necesidad de ese agua. El agua debe de consumirse en una cantidad que oscila entre los 6 y 8 vasos diarios de líquido, que puede ser, lógicamente, combinando infusiones, zumos sin azúcar añadido, por supuesto, a ser posible naturales, agua,
que puede estar perfectamente saborizada, ya sea con un poquito de menta, ya sea con un poquito de limón, es decir, con diferentes saborizantes naturales que nos va a ayudar a no aburrirnos bebiendo agua. Al final eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque conforme nos hidratamos mejor, nuestro organismo funciona mucho mejor, se metaboliza todo mucho mejor. Dicho esto, el otro gran pilar de estos nuevos hábitos con el nuevo año va a estar en el ejercicio físico. No sirve de mucho una dieta de normalización calórica si realmente no hacemos ejercicio físico. Hemos dicho hace un segundo que conforme pasan los años el metabolismo va cambiando de tal forma que la materia magra, es decir, nuestro músculo, va perdiendo cierta cantidad en beneficio de la materia grasa. Pues lógicamente ese músculo tenemos que potenciarlo, ya sea con ejercicio físico, como ya hemos hablado en algún que otro programa con expertos que han venido a hablarnos de ello, o ya sea con ejercicios de resistencia muscular para potenciar esa musculatura. Igualmente, no se puede hacer ejercicio así por la buena, sin un mínimo de asesoramiento. Ya hablamos en su momento en ese programa de que ante la menor duda, sobre todo personas con patología cardíaca, con patología pulmonar, que consulten. Lógicamente que consulten con su médico de cabecera o enfermera de referencia para saber hasta qué punto el ejercicio que tienen que hacer debe tener algún tipo de restricción o no. Lógicamente es buen momento para repensarse nuestros hábitos tóxicos que solemos cometer durante todo el año y que no solemos recordar o no nos gusta incluso que no lo recuerde. Uno de ellos es el tabaco. El tabaco, para quien todavía no lo tenga claro, el tabaco mata. El tabaco es perjudicial para la salud. Está detrás de un porcentaje enorme de tumores y de cánceres. Está detrás como exclusivo protagonista de patología pulmonar. Personas con EPOC, personas con enfisema, personas que en un momento determinado terminan llevando una sustitución de oxígeno porque no son capaces de poder respirar por sí mismas o no absorber el oxígeno que nos rodea. Claro, insisto, es una adicción, así de claro. Desgraciadamente, el Ministerio de Sanidad todavía no nos muestra el tabaco como la gran droga que es, porque es una droga, al igual que el alcohol. Todavía habla de un término que es lo de drogas blandas, para diferenciarlo lógicamente de la cocaína, de la heroína, ese tipo de cosas. Pero sigue siendo adictivo, el tabaco es adictivo, lleva muchas sustancias que son adictivas. Pues tienen que saber que si quieren dejarse el tabaco, que ojalá ese sea uno de los propósitos que quieren realmente hacer para el año 2023, creo que es bueno comentárselo igualmente a los profesionales sanitarios si creen que les va a costar más trabajo de lo que a cualquiera le costaría, que insisto, costará mucho trabajo. La deshabituación tabáquica, lleva su tiempo. La desintoxicación lleva una semana. Pero lo que es la deshabituación, el encontrarle un hueco a ese cigarro, a ese momento emocional que cada uno de nosotros le ha encontrado a lo largo de su vida cuando se ha dedicado a fumar, eso requiere mucho esfuerzo durante mucho tiempo. Pero los beneficios de dejar de fumar se notan desde el primer minuto. Las personas que dejan de fumar notan ya a la semana beneficios a nivel del corazón, a nivel del pulmón. Y eso es algo que tienen que recordarlo para animarse. Nunca es tarde para decir que hoy es el primer día para intentar cambiar el hábito para mi salud, para mejorarla. Si ven que eso le va a costar trabajo, consulten con su médico, porque hay ayuda profesional, hay programas establecidos donde la Consejería de Salud de nuestra comunidad autónoma tiene programas específicos destinados a ayudar a personas que quieren dejar el tabaco, porque entendemos que es una droga y que hay que intentar ayudarles como mejor se pueda. En la misma línea nos encontramos con otra droga, con otra adicción que también está aceptada muy socialmente, porque, insisto, es un hábito social, como puede ser beber. El abuso del alcohol es algo que en el entorno mediterráneo abunda más que incluso que en otros entornos. Bueno, no significa que los mediterráneos bebamos más que los noruegos. Los noruegos también beben por otros motivos, ¿no? Pero en el caso que a nosotros nos preocupa, que es nuestro entorno, tiene mucho que ver con la socialización. Y nos tiene que preocupar. ¿Por qué nos tiene que preocupar? Porque las personas solemos asociar un hábito alcohólico cuando se nos nubla la vista o cuando hablamos raro.
o el de al lado. Entonces cuando entendemos que es alcohólico, y eso es un error enorme. ¿Por qué? Porque para hablar de alcoholismo tenemos que hablar de que la persona necesita beber una cantidad de alcohol diaria, aunque sea pequeña, desde nuestro punto de vista. Más o menos 40 gramos de alcohol es lo que se entiende que es la cantidad máxima que no debería de exceder cualquier persona del sexo masculino, por constitución corporal, por diferencia directamente orgánica, no por una cuestión sexista ni mucho menos machista, ¿no? En el caso de la mujer es incluso menor la cantidad de gramos de alcohol que pueden tolerar. El hígado tarda 3 días en eliminar esos 40 gramos en el caso del hombre, 24 en el caso de la mujer. Es decir, es un trabajo extra que le marcamos al hígado cuando deberíamos de pensárnoslo bien. ¿El alcohol es tan perjudicial? Hablamos de alcohol blanco, como decían las personas mayores, y alcohol no blanco. Es un error. Por ejemplo, un quinto de cerveza tiene aproximadamente unos 8 gramos de alcohol. Entre 6 y 8 gramos de alcohol. ¿Eso qué significa? Pues que es un quinto, 200 centímetros cúbicos. Un litro tiene 5 quintos, como es lógico. Por lo tanto, con un litro de cerveza, que son 5 grados, ya estaríamos excediendo la cantidad que nuestro hígado es capaz de metabolizar y eliminar en los próximos 3 días. Todos sabemos de personas que se toman el café por la mañana con una copa de coñac al lado, con la copa de anís, con la copa de menta, que me tomo después de comer un orujo. Ese tipo de cosas, insisto, que no se traduce en ir ni mordiéndose el labio ni yendo mareado, es una cantidad de alcohol que el hígado lo estamos perjudicando. Y se convierte en una adicción cuando, sin darnos cuenta, lo hacemos en un hábito diario. Pues igual es buen momento ahora, primero de año, para volver a plantearnos que hay que abandonar el hábito alcohólico porque perjudica seriamente nuestra salud, al igual que el tabaco. Bueno, dicho esto, de las cosas que podemos recomendar, mejorar nuestra salud. Y mejorar nuestra salud, proteger nuestra salud, deberíamos de plantearlo, por ejemplo, con la vacunación. La campaña vacunal se ha ido alargando, sobre todo en el caso de la COVID, porque, bueno, hay personas mayores que pillaron la COVID, ¿no? Que se contagiaron de COVID durante el verano, incluso en el otoño, y puede perfectamente esperar unos 5 o 6 meses hasta la inoculación. ¿Qué no quiere decir eso? Que para la inoculación siempre hay tiempo para vacunarnos. Pero cuidado, hay tiempo cuando está justificado ese tiempo. Lo que no está justificado es demorar, retrasar la vacunación o dejarse la vacunación por aquello de me tengo que todavía que enterar de qué le pasa a otra gente, ¿de acuerdo? No sea que, como dicen por ahí en la prensa amarilla, como dicen en la prensa oscura, es decir, en redes sociales, en páginas que no son para nada fiables, a páginas a las que no tenemos que hacerle ni el más mínimo caso. De verdad, gente que al día de hoy todavía, esos negacionistas que no han desaparecido con la pandemia, siguen estando ahí y siguen estando menos visibles que antes, pero siguen existiendo esos negacionistas. La vacuna ha sido hoy por hoy la causante de que haya bajado los contagios, de que haya bajado, por supuesto, la gravedad de los síntomas. Hay que vacunarse, no solamente de COVID, también de gripe. Es evidente que el invierno que estamos llevando no es un invierno normal, es un otoño prolongado. Por eso, si no se ha vacunado todavía, no es tarde para ir a su médico y decirle que no se ha vacunado, que termine de aconsejarle, que termine de asesorarle igual que a su enfermera y que en un momento determinado se vacune cuanto antes. ¿Por qué hablo de la vacuna? Porque la tasa de vacunación ha bajado respecto a otras campañas. Se nos ha quitado el miedo, por lo visto, a la COVID. La COVID ya es endémica. Lo dijo la OMS hace un par de semanas. La COVID, lo que es el coronavirus, ya se ha convertido en un virus endémico. ¿Qué significa? Que es un virus con el que vamos a seguir conviviendo. Es un virus que años habrá, igual que la gripe, donde será mucho más letal y años donde será menos letal en función de cómo vaya mutando. Por eso la única forma que tenemos de ser precavidos respecto a ese tipo de virus va a ser con la vacunación. Porque ahora que está bajando los controles vía antígenos de PCR, donde ya no va a ser esa la tónica como pasaba hace unos meses, muchas de las ocasiones vamos a contagiarnos sin saber muy bien si es una gripe, si es un constipado común o si es un COVID.
sabiendo que ser mayor, ser diabético, tener patología vascular en un momento determinado puede ser un factor condicionante a mayor complicación, mayor motivo para pensarse en la vacunación. No solamente ya de la de gripe y la del coronavirus, también la antineumocócica. Hace unas semanas sacaba el Ministerio de Sanidad de nuestro país el calendario vacunal para todas las edades del hombre en España. Y por encima de 65 años se recomienda tener un buen control de la difteria, tétanos y la tosferina. Eso que pensamos que es de los niños, no de los niños, es un virus respiratorio. Y también del herpes zóster, eso que decíamos antes, los herpes, ¿no?, que salen por ahí. Sí, pues ya hay vacuna. Entonces, claro, ¿significa que todo el mundo tiene que vacunarse de eso? No, significa que ya es bueno que le comenten a su médico en función de su historial, de sus patologías de base, hasta qué punto es o no recomendable vacunarse de este tipo de posibles patologías, no sea que la pueda usted contagiar y tener. De modo general, para terminar con el programa, creo que es bueno recordad que es un buen momento de cambio. Es un buen momento de cambio y cambio para mejor. Es un buen momento para saber que el ejercicio físico es importante, la dieta es importante, pero también es importante la relación social, también es importante el ejercicio cognitivo, el ejercicio mental. Es bueno relacionarse, salgan de casa, hablen con los amigos, participen en actividades comunitarias, participen con algo que les llene, con algo que realmente les haga sentirse bien y les dé sentido a su vida, porque el 2023 seguro que va a ser un año donde le va a dar mucho sentido a todo. Para terminar, un libro que les recomiendo, Pajerolas. Es un libro excelente de un paisano cercano, de Juan Antonio Salmerón, aquí de Cieza, que nos habla a través del cuento de mucha vivencia de las personas mayores y que es un libro que les va a encantar, que estarán viendo ya en pantalla y que seguro que le van a sacar todo el provecho que le hemos sacado otros que sin ser mayor también le hemos visto la lección de vida. Y como película me gustaría recomendarle, estaba con duda entre dos, pero esta semana en concreto le voy a recomendar una que vi hace muy poquito y que me volvió, después de verla tantas veces, me sigue encantando, y es El Abuelo. El Abuelo, dirigida por José Luis García y protagonizada por Fernando Fernán Gómez, excelentemente protagonizada por Fernando Fernán Gómez, del año 1998, donde nos habla de ese anciano, que muy anciano, que caracteriza genial nuestro gran actor, que emigrante en América, que vuelve a su Asturias querida y se encuentra de repente con la gran duda existencial de a quién le deja su legado ante dos nietas, una de las cuales sabe que es ilegítima, pero no sabe cuál de las dos. La película entera es un canto a la existencia humana, al sentido del ser humano, al amor, directamente al amor, porque el mayor también ama, también quiere y también debe ser querido. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos con este programa haber abierto una nueva campaña de este gran programa elaborado, realizado en Radio Abarán, de lecciones mayores. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.